Buenos días, buenos días. Por acá día viernes ya a punto de cerrar el mercado. Vamos a iniciar con un nuevo análisis acá en el gráfico del oro, porque ahora sí se confirma esa ruptura del precio. En este caso se dio a la baja. Ayer todavía tenía expectativas de que podía romper al alza, pero yo les comentaba ayer que esta vela, en el momento que estábamos haciendo el análisis, eran como las 8 o 9 de la mañana, estaba hasta acá, parecía ser una vela envolvente. Entonces les comentaba que si el precio cerraba con esa vela, con cuerpo de vela envolviendo la vela anterior, era una señal bastante buena para un movimiento alcista. Finalmente, al cierre del día, vemos cómo esa vela se regresó casi un 50% y cerró por debajo de esa zona o muy cercano. En realidad no por debajo, pero sí muy dentro de esa zona que teníamos de soporte. Y ya finalmente hoy vemos cómo el precio sale de la zona. Entonces, este patrón lo veníamos analizando días anteriores, donde esperábamos que el precio rompiera, hiciera el pullback y cayera. Pero ayer ciertamente estuvo bastante confuso con el hecho de que esta vela en cierto momento estuvo completamente verde, así, un envolvente alcista. Como les siempre he dicho, he mencionado, el cierre de la vela es muy importante. El análisis lo hacemos a las 8 de la mañana cuando el precio está en pleno desarrollo. Ya a las 4 de la tarde siempre es importante ver cómo cierra esa vela finalmente. Y el día de ayer, bueno, pudimos ver que esa vela no terminó siendo una envolvente, sino que se regresó completamente, cerrando por debajo de la vela anterior, dentro de la zona de soporte. ¿Y qué fue lo que hizo? Ruptura, pullback y está cayendo, confirmándonos ese movimiento, esa ruptura bajista. Entonces, esto prácticamente ya nos invalida toda esta zona. Y los siguientes objetivos que podríamos estar buscando serían por acá abajo. Vamos a marcarlo por acá. Precio sale de la acumulación y comienza todo este movimiento bajista. Acá en la temporalidad de un día vamos a dejarlo así todavía. Fíjense que incluso ahorita, que ya se ve clara toda esta ruptura, el precio anteriormente también, miren cómo había roto y finalmente al cierre del día se terminó devolviendo. Entonces es muy importante hacer el seguimiento de esta vela el día de hoy viernes, cómo cierra. Muy posiblemente va a cerrar así como está, con bastante cuerpo bajista, porque esta confirmación que hizo acá de ruptura, pullback y cae es una confirmación bastante fuerte para una caída, pero igualmente vamos a estar pendiente de cómo se da el cierre de esa vela. No sea que, al igual que ayer, sea esa trampa donde ahorita a las 8 de la mañana se ve con todo este volumen, pero al cierre del día vaya y se devuelva y deje mecha. Cosa que es poco probable, vuelvo y repito, pero entonces le vamos a hacer seguimiento ahí al cierre de la vela. Acá en la temporalidad de un día, de 4 horas teníamos analizado también todo esto, donde decíamos que esta era la última zona que tiene el precio acá para romper. Ahorita vemos cómo está todavía dentro de ese order block que creó en esta zona, que aquí el día de ayer, cuando empezó a reaccionar alcista, no lo había tocado. Ahorita sí ya está dentro de esa zona y también puede ser una zona de rebote que lo haga, que frene, que detenga esa subida, porque acá teníamos buenas confirmaciones. Fíjense, esta velita tomó liquidez, cambió de estructura acá, entonces es un order block completamente válido. Con el precio saliendo de la acumulación y con toda la liquidez que tiene por la parte de abajo, puede ser que sí rompa esta zona. Pero igual vamos a estarle también haciendo seguimiento aquí en la temporalidad de 4 horas. No podemos decir de que el mercado se va a desplomar ya hasta que no rompa este bloquecito de acá. Que si esta podría ser zona de compra, sí, peligrosa, sí, pero si pudiera ser zona de compra. Ya ahorita que estamos empezando el análisis a esta hora y vemos que está en el 50% del order block, bien pudiera ser zona de compras en ese 50% del order block y ver cómo reacciona en esa zona. De hecho, ahorita que lo está tocando, está teniendo una pequeña reacción, pero sería una venta bastante peligrosa por las confirmaciones, una compra bastante peligrosa por las confirmaciones que tenemos en la temporalidad de un día, donde el precio está rompiendo la lateralidad que traía. Igual esta operación no la voy a dejar ni siquiera proyectada para que no se confunda de que se va a operar compras ahí. Realmente no se van a operar, pero sí es una zona de compra. Y vamos a estar esperando a ver si el precio hace esa confirmación de ruptura, porque podría ser también una buena oportunidad para operar el pullback en ese order block una vez que lo rompa. También fíjense cómo está dejando este bloquecito de acá, bastante bonito. Cosa de que si el precio rompe, este bloquecito le podría funcionar bastante bien. Vamos a ponerlo algo así. Si el precio logra romper acá, operar este order block. Vamos a quitar esta proyección y este bloquecito de order block que está quedando acá se ve bastante bueno. ¿Por qué? Porque ya logra romper acá. Entonces acá tenemos cómo toma liquidez estos saltos, rompe estructura acá
Y un pullback hasta esta zona también podría ser bastante bueno para operar ventas. Vámonos a la temporalidad de una hora. La temporalidad de una hora también tenemos lo mismo. Aquí ya mitigó el imbalance. Vamos a quitar esa proyección. Y ahorita está en el bloquecito de órdenes de la temporalidad de una hora. Que vuelvo y repito, las temporalidades mayores mandan una hora, un día está confirmando esta ruptura a la baja, entonces puede ser que logre romper este order block y ya pudiéramos operar un retroceso. Acá vemos todo este imbalance que está dejando, que pudiera ser esa zona donde se pudieran aprovechar esas ventas. Pero sí sería bastante bueno que el precio lograra antes confirmar esa ruptura, romper el order block, devolverse hasta esta zona de imbalance que coincide con la zona que tenemos en 4 horas, zona de order block, y operar ventas en esa zona. Vámonos a 15 minutos. Ayer tenía una proyección. Fíjense, esta proyección que tenía acá estuvo bastante cercano a tocar el TP1. Yo tomé esa operación, me sacó en break-even, simplemente porque el precio efectivamente reaccionó en la zona, estuvo ahí, pero terminó regresándose. Vamos a acomodar acá las etiquetas para poder ver. Esta era la operación que tenía proyectada el día de ayer, con una posible compra aquí en esta zona de order block. Fíjense cómo el precio llegó a la zona, reaccionó. Yo estuve grabando el video, por ahí lo tengo, no lo subí. El video de cómo la operación se estaba desarrollando, había marcado esta zona de imbalance, que decía que era una zona importante que el precio tenía que romper para poder subir. Y vemos como en esa zona de imbalance no logró romper. Yo tomé la operación por acá, estuve en positivo, el TP1 estaba a esta altura más o menos. Acá estaba mi TP1 y estuvo bastante cercano a llegar. Fíjense desde aquí que fue donde llegó, acá estaba mi TP. Sin embargo, no llegó. Cuando vi que empezó a lateralizar y que no lograba romper esta zona, puse mi operación en break-even y en este punto de acá me sacó la operación. Entonces, simplemente lo muestro así para que vean la gestión que yo le doy a las operaciones, así como dejo el análisis proyectado. Cuando tomo la operación, le doy esa gestión. Entonces, uno siempre tiene que ver cómo esas zonas probables donde el precio pueda estar rechazando, saber en qué momento colocar un break-even y así. Entonces ayer me salí con esa operación en break-even. Vemos cómo el precio rompió la zona, terminó rompiendo. Aquí a partir de las 6 de la tarde, ya después del cierre del día, logró romper, se apoyó en esa zona y a partir de ahí comenzó todo este movimiento bajista. Vamos a analizar a ver qué tenemos acá. Vamos a hacer el análisis desde esta parte donde empezó el movimiento. Acá teníamos una pequeña toma de liquidez. El precio acá hace un cambio en la estructura. Vamos a tomar este como el último toma de liquidez. Acá se da el cambio en la estructura, me crea todo este fractal de acá. Bueno, de hecho me crea todo este. Acá vemos cómo toma liquidez y transfiere liquidez a esta zona. O sea que teníamos este fractalcito con una última toma de liquidez acá. Acá el precio hizo un cambio. Vamos a ver el 50% de ese fractal. Y vemos que esa reacción se dio exactamente en un 50%, apoyándose más o menos de esta zona. Bueno, de hecho aquí este bloquecito está bastante bueno. Fíjense que fue la última vela contraria antes de que empezara todo ese movimiento. También pudiéramos tomar toda. Bueno, pasa que la zona de atrás en realidad sí estuvo mitigada. Desde que el precio creó el order block, volvió a activar la zona y la única zona que había quedado pendiente era esta. El precio llegó ahí y a partir de ahí comenzó toda esa caída. Actualmente tenemos la creación de todo este fractal, que por lo fuerte de la caída está un poquito complicado para conseguir las zonas acá, las zonas de venta. Tendría el precio que hacer un retroceso más o menos profundo. Vamos a trazar el 50% y vamos a buscar una zona por encima de ese 50. Sería que el precio hiciera un retroceso, pudiera ser por lo menos hasta esta zona de imbalance. Parece que este imbalance está por debajo del 50, está justo en medio. Y arriba hay otra zona de imbalance. Entonces yo me quedaría más bien con la zona de arriba. Sí, es una zona bastante buena para operar si el precio hiciera todo ese descuento. Y me quedo más o menos con esta proyección.
Poco probable hoy viernes, ya que el mercado cierra, de que el precio vaya a hacer todo este descuento hasta esta zona, pero igual puede ser una zona que quede pendiente para la próxima semana. Ya aquí tenemos fractal bajista, sería esperar ese descuento hasta esta zona. Si el precio sigue cayendo, ya sería actualizar hasta donde se dé la caída, actualizar el fractal, buscar ese 50% del fractal y ya por ejemplo esta zona de acá si nos quedaría dentro del 50%. También se pudiera estar operando en ese caso, de que el precio siga cayendo y el fractal llegue hasta por acá, ya el 50% estaría quedando a esta altura. De momento vamos a quedarnos con esto. En las temporalidades menores, a ver si se pudiera conseguir una entrada justo en este momento. No tenemos nada muy claro, porque vamos a ver, acá teníamos un imbalance. El precio crea el imbalance, cae un poco más, llega, lo activa, comienza a caer acá, quiebra estructura nuevamente. Nos deja esta última zonita de acá. Lo que pasa es que acá en estas temporalidades está peligrosa la entrada por lo fuerte de la caída. Vamos a ver en un minuto. Tenemos todo este movimiento bajista. Comienza el precio a subir, hace tomas de liquidez por la parte de arriba, crea todo este bloquecito de acá. Luego de que crea el bloque, acá, antes de romper, luego de que crea el bloque, acá rompió, también tiene este bloquecito. Veo dos bloques acá. Uno es este, que se ve bastante bueno, es un decisional. Porque vemos que el precio acá crea el order block extremo, comienza a caer, acá no logra romper, tiene una reacción, acá se crea el decisional, que es el que logra romper, tiene liquidez previa, tiene esa liquidez y todo esto que está creando el precio acá. Esta zonita de acá me gusta para operarla en temporalidad de minutos, puede ser una operación scalping. Vamos a darle un stop loss por encima de acá de esta zona, apoyándonos aquí en esta zonita de soporte, de resistencia que estuvo respetando el precio, fíjense. Vamos a marcar acá para que se vea claro dónde estuvo reaccionando. Tenemos toda esta reacción en esa zona. Entonces pondría mi stop loss por encima y buscaríamos esa operación 1 a 2. Esta operación me gusta, puede ser arriesgada porque es en un minuto, ya en medio de toda esa caída fuerte que se ha dado. Pero sí me gustan las confirmaciones que tiene. También tiene el order block extremo de más arriba. Pero no quiero extender tanto mi stop loss hasta esa zona. Prefiero quedarme con esta zonita de acá. Estamos apoyados en el order block decisional, en esta zonita de resistencia. Y sería esperar que el precio hiciera un descuento. Voy a tomar esta operación si el precio llega. Es probable que si llegue a esa zona porque aquí veo que está tomando liquidez y está dejando liquidez por encima. Entonces puede ir a buscar esta liquidez de acá. Esta sería más o menos entrada. La voy a dejar acá proyectada. Y si el precio llega a esa zona, entonces activo nuevamente la grabación para estar viendo cómo se desarrolla. Vamos a dejar el video hasta ahí. Ya 17 minutos.